Bienvenidos a este tiempo de En la Picota, en el que vamos a abordar los asuntos más importantes que nos deja esta jornada de martes. La vamos a pasar por el tamiz de la opinión de nuestros picoteros. Hoy tenemos que saludar a nuestra compañera Maime Almendro, que se encuentra enfermita en casa y no puede estar con nosotros. Saludamos a nuestro compañero Miguel, que está al frente de los mandos. Y vamos a saludar a otro Miguel que va a estar delante de las cámaras, como es Miguel Valdés. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Miguel? Delante de los mandos. Muy bien, muchas gracias. Encantado. Y también está con nosotros Antonio Monge. Buenas noches, Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bueno, muy bien. Esperando la lluvia. A ver si esta semana por fin llueve de verdad. ¿Tú crees que va a llover? Yo creo que no, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Pero se mantiene la esperanza, ¿no? Al menos. Bueno, vamos a comenzar hablando de un asunto que nos deja preocupado y que todos los años nos da cifras que no nos gusta. Es el informe AROPE, que ayer fue presentado en Mérida, concretamente en la que dice que uno de cada dos extremeños, el 49,2% de la población de la comunidad autónoma, tiene dificultades para llegar a fin de mes. Asimismo, el 38,7% de la población residente en la comunidad autónoma de Extremadura está en riesgo de pobreza o exclusión social, tal y como decimos refleja el último informe del estado de la pobreza. Ayer fue el Día Internacional, el Día Mundial de Erradicación de la Pobreza y la Desigualdad, y con este motivo se presentó este informe. De este modo, 420.000 personas, unas 5.700 más que en 2020, estarían en riesgo de pobreza o exclusión social en nuestra comunidad. Dicha pobreza afecta al 42,1% de las mujeres frente al 35,7% de los hombres. Esto viene como correlación también a los datos del paro. Hay una mayor incidencia del paro femenino también en Extremadura y se refleja también en este índice de la pobreza. Sobre estos datos, conclusiones, valoración que hacéis, Miguel. Es que es muy difícil el no llegar a datos poco alentadores, ¿no? Cuando se llegan a estas conclusiones después de un estudio que te dice que de cada dos extremeños a uno le cuesta llegar a final de mes y del otro medio le cuesta llegar al día 15, pues claro, no es que nos cueste a muchos llegar a final de mes, que hay veces que es que no llegamos ni al 15, ¿no? Gente que lo está pasando realmente mal. Esto se le une a otra serie de datos y otra serie de cosas que son realmente preocupantes, ¿no? Últimamente, y Antonio seguro coincide conmigo como profesor, que lo que hablábamos, creo que se hablaba ayer, de los porcentajes de gente de chavales, ¿no? Que no tienen ni la FP ni tienen el bachillerato. Yo creo que todo forma parte de un mismo conjunto, ¿no? Es difícil que se acceda al mercado laboral de cierto nivel si no tenemos gente formada, ¿no? Y yo no creo que sea por un problema de falta de medios, pues, francamente, no sé cuál es el problema, ¿no? Porque no soy yo educador, más de mis hijos, y bastante tengo, pero lo que es verdaderamente cierto es que habría que hacer una especie de revolución, porque no podemos seguir siendo los últimos en todo. Y sobre todo, a mí lo que más me preocupa, y una de las cosas por las que yo digo algunas veces que me meto en política, es precisamente por mis hijos, ¿no? Y por los hijos de nuestros amigos, es decir, de mis amigos, de mi gente, los hijos de todos nosotros, de la gente que nos está viendo. Realmente, con este tipo de datos, la verdad es desolador. Se te quitan las ganas de seguir aquí, ¿no? Yo muchas veces, Antonio, no sé, porque es la primera vez que tengo el gusto y la suerte de poder compartir esta tertulia con él, pero yo, los que sí nos ven otras veces, y Fran, yo, Antonio, muchas veces he dicho que a la vuelta de... Yo lo llevo diciendo hace 10, pues a la vuelta de 40 años Extremadura se va a convertir en una reserva, ¿no? Como la reserva del norte de América con los indios, ¿no? O sea, nos van a arrinconar y aquí vendrá la gente a vernos cómo hacemos una caldereta o cómo hacemos las migas, nos darán un dinero por hacerle todo ese tipo de cosas, porque realmente, insisto, es desolador. Con estos datos y otros, digo, que tenemos de otras referencias económicas, macroeconómicas, minoeconómicas, en fin, de todo, los chavales se van, no hay futuro y realmente el panorama es francamente, pues eso, poco halagüeño, ¿no? Y yo creo que deberíamos sentarnos todos y darle una pensada, porque entre la cantidad de gente que se hace cada vez más mayor, lógicamente somos una población envejecida, menos chavales, menos nacimiento, y encima la cantidad de gente que se va, no sé si me están silbando a mí. No, hombre, ojalá, ¿no? Porque ojalá que te silbaran, ¿no? Ojalá. Continúa, pero no se escucha. Nada, que son vecinos que están ahí al lado. Y
Y decía que con ese panorama lo tenemos francamente difícil, ¿no? El futuro de Extremadura no es nada halagüeño. Y por eso decía que yo creo que tenemos que sentarnos todos. Y cuando digo todos, tenemos que dejar un poco al lado las ideologías y después, en la última pregunta, no sé si nos dará tiempo a verlo, lo del tema del Pacto de la Moncloa. Yo no sé si el Pacto de la Moncloa o el Pacto del Convento Santiaguista, pero lo cierto es que aquí tenemos que hacer algo, porque no podemos seguir así, ¿no? Si no, no tiene futuro Extremadura. Extremadura no tiene futuro con esto y otros datos que tenemos, ¿no? Ahora hay que decir además que yo supongo que en este informe también, aunque es del año 2021, ¿no? Se habrá incrementado, digo yo, los signos de pobreza al subir la inflación, la energía, en fin, que veremos del año que viene, que será, o puede que sea peor que el que se ha presentado este año. Antonio, sí. ¿Tú qué opinas? Bueno, un poco tengo que darle la razón a Miguel en el sentido de que este tipo de datos no son buenos ni en los titulares ni después desgranados por dentro, en el porcentaje de datos. Sí que muestran unas ciertas mejoras en determinados aspectos y en determinadas formas de medir, pero lo que es cierto es que en estos momentos Extremadura está en una situación, y sobre todo con la crisis que se nos viene encima, porque llegará esta tan anunciada crisis, que no sé hasta qué punto vamos a estar bien preparados o no. Sí que es cierto que respecto a los modelos económicos y sobre todo el modelo económico que nosotros tenemos, hay que tener en cuenta que la parte que corresponde a la educación, o al menos que es el ámbito de trabajo donde yo estoy, sí que se están mejorando las tasas, sobre todo las tasas de abandono temprano. Es un buen dato en el sentido de que, a diferencia de en otros periodos, que el alumnado no deje los estudios, es bueno, y por lo menos que finalicen la ESO. Hay que tener en cuenta que, según los datos que puede manejar Consejería de Educación, una persona que no finalice la ESO y que salga al mercado laboral en los siguientes 7 años difícilmente sobrepase los 30 días de contrato laboral legal, me refiero, de cotización. Eso significa que estás abocando a ese tipo de personas, a ese tipo de alumnos que no tienen la ESO, a la exclusión social de una manera u otra, o a permanecer, pues bueno, en el mercado, en el mercado laboral en negro o en B, ¿no? Porque no van a tener ningún tipo de contratación o contrataciones muy esporádicas. Claro, esto sumado a que en Extremadura la revolución industrial como tal no se ha implantado, y a pesar de todos los datos que hay ahora con respecto a estas iniciativas, grandes iniciativas, que yo siempre digo que hay que ponerlas en cuarentena porque estamos en periodo preelectoral, que a mí me gustaría, por supuesto, que saliesen, ¿no? Pero que, teniendo en cuenta esto, lo que nos queda pues es una economía, un modelo económico puramente del sector primario, en donde la manufactura pues es un poco dispersa, aunque se inician determinadas acciones en donde sí se hace un esfuerzo por manufacturar determinados productos agrícolas aquí, y en donde parece que nos dedicamos, igual que el resto del Estado, al sector terciario de servicios y de turismo. Teniendo en cuenta el hándicap que también tiene Extremadura, de que, claro, turísticamente no puede ser un turismo de masas, en el sentido de que no tenemos playa marítima, sí playa interior, pero no marítima, con lo cual estamos abocados a, lo que planteaba también Miguel, a un turismo pues bueno, de naturaleza, de costumbrista, etcétera, etcétera, etcétera. Esto, claro, hay que ver hasta dónde nos va a poder o permitir llegar como sociedad. Pero con estos mimbres yo dudo mucho que frenemos la despoblación rural, dudo mucho que frenemos también la despoblación de todo el territorio y que nuestros jóvenes pues se queden aquí, ¿no? Se pueden poner muchas medidas, se puede ayudar con iniciativas, ayudas, subvenciones, etcétera, etcétera. Pero si no logramos conseguir lo que planteaba él, un cierto pacto, un cierto acuerdo en el cual digamos entre todos hacia dónde queremos ir y cuánto nos va a costar y cómo nos vamos a esforzar para llegar a ello, posiblemente, bueno, pues siguiendo como estamos no vamos a llegar a ningún lado, o al menos a algún lado bueno. Creo que la única salida a todo
todo esto y al futuro, sobre todo de Extremadura, es la industrialización. Todo pasa por una industrialización de la comunidad autónoma, no reindustrialización, sino industrialización de la comunidad autónoma, porque es el único sector que puede dar estabilidad económica y subir el poder adquisitivo de los extremeños. En estos momentos hemos visto que la agricultura da para lo que da. Desgraciadamente, la agroindustria da para lo que da, habría a lo mejor que potenciarlo un poco más, porque es donde también puede estar el valor añadido, y el turismo es lo que es también, efectivamente, no podemos competir con otras zonas más importantes, por lo que nos vemos casi obligados o abocados a una industrialización de la comunidad. No sé cómo veis. Es que no hay otra solución. El problema es que, fijaos que tenemos una comunidad que somos enormes en espacio, o sea, no tenemos problemas. A mí me llamó mucho la atención, estuvimos en un pueblo de la Comunidad de Madrid, estos súper ricos y tal, y el problema que tenían, habían crecido, no tenían el término municipal. Se habían quedado sin término municipal. Y yo digo, tú fíjate, si se fueran a Mérida, ¿no? Digo, Mérida como a cualquier sitio de Extremadura. Tenemos muchísima agua, ahora menos, ¿no? Pero bueno, normalmente somos de las comunidades con la lámina de agua más y la cantidad de agua más importante. Tenemos sol, es decir, tenemos la base de la vida. Sin embargo, pues quizá por eso, o por tantas circunstancias que nos han ido relegando, al final. Y a mí una cosa que me molesta profundamente es que tuvimos una primera colonización con las hidroeléctricas en la época de Franco, nada de aquello quedó para nosotros. Es decir, yo recuerdo una frase de Ibarra que se me quedó y tenía toda la razón del mundo: las mejores vegas están bajo el agua, incluso pueblos y ciudades, es decir, patrimonio de todos los extremeños que está sumergido debajo de todos esos pantanos, pero es decir, todo lo que ha supuesto a las grandes eléctricas después no ha revertido en Extremadura. Imaginaos solo que nos rebajaran, pues no sé, 10 céntimos el kilovatio hora, precisamente por ese esfuerzo y esa pérdida de patrimonio que tuvieron los extremeños y que seguimos teniendo ahora con la tercera. La segunda fue, la segunda colonización fue esto nuclear, que al final se quedó en la mitad, y ahora la tercera, que sí es una colonización de verdad, es las placas solares. O sea, te vienes por la Nacional Quinta o por la 600, pero vamos, sobre todo por la Nacional Quinta, y te sorprende mares enteros de placas solares. Verdaderamente, el que ya no exista esa ganadería, esa agricultura, ese entorno rural que vivía de esos espacios que ahora están dedicados a las placas solares, y verdaderamente eso revierte de verdad en Extremadura. Al final, ¿sabéis quiénes son los que están detrás? Son pequeñas empresas, pero al final las que están detrás de todas esas son grandes empresas. Desde el pequeño huerto solar hasta el gigantesco de no sé cuántos megavatios, son grandes corporaciones industriales que son, bueno, pues las de siempre. No hace falta que lo digamos. Teníamos que obligar a esta gente a que parte de ese beneficio, pero no digo con la licencia, porque los ayuntamientos están encantados, no sé si lo sabéis, los ayuntamientos te vienen te sueltan una pasta, encantados de la vida. No, chaval, te lo vas a gastar. El problema es el día siguiente. Exígele que a tu pueblo, a tu ciudad, en este caso tiene que ser la comunidad autónoma, nos faciliten, nos bonifiquen el precio del kilovatio hora. Y os aseguro que solo con que nos rebajaran un 10% el precio del kilovatio hora, Extremadura se llenaba de industria. Porque ahora mismo el mayor problema que tiene, ahora mismo y antes, ahora todavía peor por el precio, es el precio de la energía. Y una ciudad o un pueblo, una comunidad, un país con energía es un pueblo rico. Y ahí es donde tenemos que ir. De todas formas, ahí el problema principal es desde un punto de vista legislativo, ¿no? Y la capacidad que tenga la comunidad autónoma como para legislar ese tipo de bonificaciones que queden fuera de lo que es el marco jurídico en el que se puede mover. Lo que sí es cierto es que la industrialización es compleja. Y no solamente hay que querer, hay que poner la infraestructura para que se lleve a cabo, y hay que también tener una cierta intención política, ¿no? Yo esto lo he visto últimamente, sobre todo cuando, por ejemplo, hablando del tema del litio y todo esto, ¿no? Cuando la Junta pide que sí, que habría posibilidad de hacer extracciones de litio con todo el revuelo que hay en torno a las poblaciones que les toca la extracción y las minas, pero siempre y cuando esa producción
generase una riqueza en forma de manufactura dentro de la propia región. Yo creo que eso es una buena iniciativa que tiene que plasmarse, y está por ver que se plasme, porque no depende simplemente de la intencionalidad del político de turno, sino de otra serie de casualidades o de causalidades que se den, pero creo que es una buena iniciativa o un buen planteamiento en general, como el que planteas tú, en el caso de poder hacerse el tema, la reforma legislativa, en el cual, a partir de la cual se haga una bonificación de esa producción eléctrica. Porque lo que es cierto es que las renovables, a diferencia de lo que nos han vendido, es cierto que en estos momentos, según tenemos el modelo productivo de las renovables, no generan trabajo y tampoco fijan población. Con lo cual nos estamos dando cuenta de que a lo mejor ese modelo de macropaneles en muchas hectáreas están generando 1 o 2 puestos de trabajo, pero sí está expulsando a las personas que se podrían quedar en ese entorno ejerciendo labores tradicionales de ganadería o agricultura, las están expulsando del terreno porque pierden ese terreno, porque no es productivo en ese sentido. Con lo cual, yo creo que este tipo de cosas tenemos que tener mucho cuidado, y si hay un déficit en cuanto a la mano de obra, porque necesitan grandes extensiones, que sí se pueda generar o complementar con otro tipo de iniciativas. Pero dudo mucho que legislativamente exista esa posibilidad, o al menos en estos momentos, ¿no? Y que incluso la autonomía o la comunidad autónoma tenga capacidad legislativa como para imponer o determinar ese tipo de acciones, ¿no? Creo que sería estupendo, como planteamiento. Lo que sucede es que dudo que exista esa capacidad. En fin, querer es poder, querer es poder. Esto no... Y hablando de dinero, que estamos hablando al fin y al cabo de riqueza, hoy el Ejecutivo Autonómico, en la persona de la vicepresidenta primera y consejera de Hacienda, Pilar Blanco Morales, ha presentado a la Asamblea de Extremadura el proyecto de presupuestos de la comunidad para el próximo año 2023. En total, los presupuestos ya conjuntos de todas las administraciones que dependen de la Junta de Extremadura ascienden a 7.776 millones de euros, son 774 millones más que el curso pasado, o presente mejor dicho, este año 2022 que está en curso, y concretamente un 11% en términos porcentuales. Las partidas más llamativas es el crecimiento, un 10% en sanidad, un 10% en dependencia, un 11% en promoción social, un 6% en educación o un 60% en vivienda. Blanco Morales, en la presentación de este proyecto de presupuestos, ha dicho que prácticamente 7 de cada 10 euros se destinan a políticas sociales. Ahí va incluida sanidad, dependencia, todo lo que es políticas sociales, educación, etc. 10-11%. Mucha tela este crecimiento para un año que se prevé difícil. Antonio. Bueno, a mí no me sorprende, en el sentido de que es la línea general de gobiernos autonómicos del PSOE y la línea general del Estado. O sea, vamos a aumentar el gasto presupuestario, o al menos vamos a realizarlos o a elaborarlos entendiendo que vamos a tener un crecimiento que después puede ser real o no. El principal problema de esto es el desfase que después se pueda producir entre lo que se planifica a priori de cara al próximo año y después lo que sea realmente, ¿no? En cuanto a la distribución, como apuntaba, 7 de cada 10 euros son con objeto social. Bueno, tenemos sanidad, educación, ayudas sociales, etcétera. Es un presupuesto obviamente y netamente socialdemócrata, por entender socialdemócrata, que no se sale del guión en ese sentido. Hay un aumento y hay un porcentaje importante que se dedica al sostenimiento del estado del bienestar, con lo cual a partir de ahí yo no diría nada. Sin embargo, sí que noto un cierto, y esto, disculpadme que lo diga yo, pero noto como un cierto postureo o necesidad absolutamente innecesaria de llegar a acuerdos. Hay que recordar que el PSOE aquí tiene mayoría absoluta, con lo cual esto
esto de llegar a acuerdos en determinados matices y cosas así, no deja de estar bien, pero yo creo que en realidad no sé muy bien por qué lo están haciendo hincapié en ello, porque no lo necesitan. Y cuando tú tienes las ideas claras y quieres llevar a cabo un presupuesto que puede estar bien pensado, mal pensado o medianamente pensado, no sé por qué te tienes que apoyar en otros cuando tienes esa mayoría absoluta. Me refiero, sería bueno, en principio, como planteamiento, pero tanto hincapié en todos los portavoces haciendo esa demostración de diálogo tan exagerada, no logro entenderlo. Porque claro, si estuviésemos en un gobierno de minoría, pues obviamente no te queda otra. Pero cuando estás en un gobierno de mayoría, ese afán por el diálogo, por llegar a acuerdos, me refiero, ¿qué pretenden? Porque si lo que pretenden con el diálogo es que Podemos vote a favor, bueno, pues sería lógico. Que Ciudadanos, que más o menos, pues pobrecitos, están ahí como esto, pues bueno, pues oye, por lo menos han votado que sea algo, yo qué sé, en los últimos 4 años han hecho algo. ¿Va a votar el PP de Extremadura a favor de esos presupuestos, por mucho que negocies todos negociables? ¿Van a votar a favor? Yo creo que no, ¿no? Sobre todo porque es año de elecciones. ¿Se comprendería que el PP en Extremadura votase a favor de los presupuestos del PSOE que está gobernando en mayoría absoluta? Entonces, ¿para qué hacer ese ejercicio de marketing o de lo que sea? Es que le doy la razón, no por las mismas razones a Guardiola, pero le doy la razón con otra perspectiva, ¿no? No lo entiendo, no logro entenderlo. Cabe recordar que efectivamente, bueno, Pilar Blanco Morales ha dicho que se incluyen partidas o algunas de las ideas que en los días previos a la presentación de este proyecto de presupuesto se han extraído de las reuniones mantenidas con los grupos de la oposición, mientras que efectivamente, como ha dicho Antonio, la presidenta del Partido Popular de Extremadura los ha calificado de puro marketing estos presupuestos. Pilar Blanco Morales también ha añadido que en el curso parlamentario que se inicia hoy precisamente, pues se continuará negociando con los grupos de la oposición. Miguel. La palabra negociación, la palabra acuerdo, la palabra... todo eso queda fenomenal en política, ¿no? Previamente a cualquier decisión que alguien vaya a tomar, que al final o sea, en política pasa como con las viudas, ¿no? Piden consejos a todo el mundo y después hacen lo que les da la gana, ¿no? En este caso, exactamente igual. Creo que queda muy bien. Entonces, yo entiendo que la consejera y el PSOE regional abra la puerta a cualquier, pues eres un chulo, ¿no? O eres una chula, o eres una prepotente, joder, y aplicas el rodillo y tal. Al final lo van a aplicar y efectivamente van a hacer lo que ellos consideren. Más allá de eso, yo creo que la pregunta, fijaos, y efectivamente, ¿qué hace el Partido Popular? Pues los pone en ese brete de decir, oye, no somos excesivamente tontos, ¿no? Yo creo que todo lo que sea mejorar cualquier tipo de proyecto, por mucho que tú tengas la mayoría, debe ser bueno. Y el PSOE no puede decir que no, porque si no cree esa sensación de prepotencia y de chulería que decía. Pero yo creo que lo que nosotros debemos preguntarnos, más allá de las imágenes, ¿no? Y de lo que dice la sociología, ¿no? que todo esto son imágenes, publicidad, datos, o sea, es decir, flashes, ¿no? Que se lanzan desde la política, es con estos presupuestos, más allá que sean expansivos o no, realmente volviendo a lo verdaderamente importante, que es el punto 1 en el que hablábamos, que 1 de cada 2 extremeños les cuesta llegar a final de mes. O sea, la pregunta es, ¿con estos presupuestos vamos a solucionar los problemas de los extremeños? O sea, ¿realmente vamos a conseguir que ya no sean 1 de cada 2, sino que sea 1 de cada 3 o 1 de cada 4 los extremeños que les cuesta llegar a final de mes? Y yo creo que la respuesta la tenemos todos, no. O sea, estos son presupuestos, por eso decía María Guardiola, creo que con razón, de marketing. ¿Por qué? El tema de los presupuestos es un tema complejo y no vamos a darle ahora una clase, pues, en todas cosas porque yo soy el primero que me cuesta trabajo entender cómo funcionan los presupuestos. Es decir, tú vas metiendo ahí, pero es que después no se ejecuta. Es decir, por ejemplo, el 40 y tantos % de las inversiones del año pasado no se han ejecutado y eso se pierde. Entonces, ¿por qué lo pones, no? Y después otra cosa, ¿no? Que es el problema. El problema clave de los 7.000 y pico millones de euros, que todo el mundo entiende, es que lo que hablamos la semana pasada con Rosa, eso es lo que está en el haber, ¿no? Es decir, lo que tú crees que vas a... ¿Pero de dónde lo vas a sacar? Es decir, al final son presupuestos, tanto estos como los generales del Estado, bajo mi humilde opinión, que son presupuestos dopados, están inflados.
los ingresos. Y por lo tanto no son presupuestos reales, y es lo que decimos siempre. Y al final, ¿a qué se va? Lo que decía Antonio al principio, pues al final nos vamos al déficit, es decir, acaba el año, no hemos sido capaces de todos los ingresos que decíamos que íbamos a tener se tienen, si se han gastado cosas, se genera un déficit, es decir, te has gastado más de lo que tienes, ¿y cómo lo compensas? Con deuda. Y ese es el gran problema que tiene España, que tiene Extremadura, que tiene el resto de comunidades, que tienen los ayuntamientos y que al final tiene España. Tenemos una deuda monumental. Y es una irresponsabilidad por parte de los políticos actuales, de todos, el seguir gastando por encima de nuestras posibilidades. Yo lo decía la semana pasada, no hay ni una sola familia, Antonio, que ganando 1.000 euros al mes sepa de principio que se va a gastar 1.300 y que le da igual. Y bueno, ya pagará el francés el vino que se bebió. No. Porque todavía hay políticos que se creen que el dinero de todos, o sea, que el dinero público no es de nadie. Y el dinero público es de los autónomos, de los empresarios, de los funcionarios que pagan su IRPF. Es decir, cuando dicen, no, estamos haciendo unos presupuestos para que no estén a la espalda de las clases medias y trabajadoras. Pues, señora mía, precisamente los presupuestos están a la espalda de las clases medias y trabajadoras. ¿Quiénes pagan los impuestos del día a día? Si no las clases medias y trabajadoras. El autónomo, el pequeño empresario, el que tiene una nómina. Los grandes ricos, eso no tienen problema. Donde está el mollar de los presupuestos generales, es decir, de lo que nosotros recibimos, de lo que los políticos reciben, es de nosotros, del de usted, del mío, de nosotros, de lo que estamos aquí. Y estos no son unos presupuestos que vayan a arreglar el problema inicial que hemos tenido. No van a solucionar los gravísimos problemas que tiene Extremadura. Y por lo tanto, es papel mojado. Bueno, como decía yo al principio, disculpa que te... Sí. Efectivamente. O sea, ¿para qué vamos a hacer todo este paripé de vamos a negociar y todo esto si al final no vamos a llegar a ningún tipo de acuerdo? Con lo cual, aligeremos. Yo en estas cosas soy demasiado pragmático. Aligeremos. Una cosa, Miguel. Cuando decías, es que cuando no se ejecuta una parte del presupuesto se pierde. Bueno, no es exactamente así, porque ese dinero que está en remanente se utiliza para otros que han gastado de más en lo que no han podido, con lo cual se compensa. Pero cuando el hecho un presupuesto, que como tú sabes en papel, no significa que lo tengas en la caja. No, efectivamente, sino que tú lo tienes comprometido. Comprometido, si está incomprometido... Y no te lo gastas, se pierde. No, se pierde para que tú el próximo año te lo puedas gastar en lo que no te lo has gastado, pero no significa que tú no lo utilices para otras partidas. Sí que lo puedes utilizar para otras partidas. De hecho, al final del ejercicio presupuestario, esos remanentes que están ahí, que pueden llegar, lo pueden coger otras partidas que sí lo necesiten o sí hayan tenido un mayor gasto que no estaba previsto. Con lo cual, no es que se pierda, no se tira el dinero, se mete en una caja y se... No, pero no es que... A ver, pero lo primero que tiene que saber la gente, el déficit da la sensación que tú apruebas 7.000 millones y de pronto te aparecen 7.700 millones de euros en una caja fuerte de un banco, ¿no? Y vas tirando, no. Sobre todo porque no las has recaudado. Una previsión, efectivamente. Estamos hablando de previsión. Y normalmente nunca tienes esos 7.000, tienes bastante menos. Por eso decía que al final, de hecho, uno de los grandes problemas que ayer la autoridad financiera le decía, ayer no, creo que ha sido hoy, al gobierno decía, oiga, es que estamos ya haciendo las cuentas del año y si no salen las cuentas de este año, ¿con qué cara se presenta usted para el año que viene si no ha sido capaz de cuadrar esas cuentas ya de estar haciendo todavía más ingresos? Si en el año pasado no lo ha conseguido, ¿cómo lo va a conseguir este año, no? Estoy hablando en los presupuestos generales del Estado, pero que al final es lo mismo. Pero si es que esto es, como yo decía la otra semana, que esto es como los presupuestos que haces tú en casa, Fran o yo, y toda la gente que nos está viendo, pero a lo bestia. Pero es que nosotros no se nos ocurre hacemos unas previsiones, pero de los ingresos lo sabemos más o menos, salvo que sea una empresa. Bueno, porque tú tienes tu nómina, tú si estás casado, tu señora o tu mujer, si tiene una nómina, pues tú sabes más o menos. Ahora, lo que es verdad, que en el apartado de gasto puedes tener algún imprevisto, pero tú eso lo controlas y lo manejas mejor. El político, como España de los españoles, ¿sabes? Y el dinero público no es de nadie, pues bebe que te llene, sin problema. Venga, echa ahí que ya, como decía, ya vendrá, ya pagará el francés el vino que se bebió. No. Y ese es el gran problema al final de todo esto, ¿no? Uno de los grandes problemas. Pero fundamentalmente, Antonio,
Con este tipo de presupuestos está fenomenal. Antes eran 6 euros y pico, ahora se ha llegado a 7. Políticas sociales, dependencia, cada vez más, porque somos cada vez más mayores. Para educación, que me parece fenomenal, para sanidad, que me parece fenomenal y que falta le hace, y para todo ese tipo de cosas. Y yo creo que al final es así, entre un 6 y un 7, o sea, un 60, un 70% va a esas políticas sociales. Con lo cual los presupuestos al final están todos súper tocados, o sea, están súper limitados. Sí. O sea, pues tú al final te manejas y ahora le pones el capítulo 1, que es el capítulo personal, ¿y qué te queda? Poquísimo para inversiones y para gastos. Pero por eso te digo, yo al final, esa es la pregunta. Si verdaderamente estos presupuestos, y no estos, sino todos los que venimos hacia atrás, hoy me han dado una noticia que quiero comentaros rápidamente y con esto yo acabo. Ya he hablado demasiado, quizás, ¿no? Bueno, lo tenía por aquí. En cualquier caso, después de 31 años, Extremadura es la única región de Europa que con la cantidad de fondos que ha recibido no ha progresado. Y eso sí que es una noticia verdaderamente terrible, ¿no? Y es que no lo tenemos que hacer ver, porque así o sea, no podemos seguir así. No se puede seguir así. Y ese problema lo tenemos aquí. Te dice una imagen, vale que más de 1000 palabras, bueno, sea una imagen de la Unión Europea y tal. Extremadura es la única región española, bueno, española y la segunda de Europa, con parte de Portugal, que no has prosperado después de 31 años recibiendo fondos europeos. Esto es terrible. Seguimos siendo, o sea, es que no hemos prosperado hasta Andalucía, digo hasta Andalucía. Se refiere a que seguimos siendo objetivo 1, ¿no? Seguimos siendo objetivo 1. Después de 31 años mandando pasta por un tubo. Pues todas estas cosas que decía, por eso cuando al principio, todas estas noticias te hacen ser, la verdad, pues poco ¿sabes? Es decir, optimista en cuanto al futuro de nuestra tierra. Y más que nosotros, que más o menos nosotros tenemos ya más o menos el pescado vendido, ¿no? Tenemos que pensar en nuestros hijos, ¿no? Y todos los chavales que ves tú día a día, ¿no? Te peleas con ellos para que saquen su vida adelante. Joder, es que tenemos que pensar en ellos, ¿no? Y con esto, por cierto, y hablando de futuro, ayer se reunieron los ex líderes socialistas junto al actual secretario general Pedro Sánchez y presidente del Gobierno, entre ellos José Luis Rodríguez Zapatero, Joaquín Almunia o Felipe González, quien dijo que ante la incertidumbre que se dibuja en el futuro en España, nuestro país necesitaría recurrir de nuevo a unos pactos de la Moncloa, como los que se hicieron, creo que en el año 77, 78 fueron, para unir todas las fuerzas políticas, llegar a un gran acuerdo y afrontar el futuro entre todas las fuerzas políticas. ¿Os parece necesario esos nuevos pactos de la Moncloa? ¿Cómo lo veis? Absolutamente. Absolutamente. Pero no solo a nivel nacional, antes lo decía también aquí. Lo que pasa es que también hay que entender que es muy difícil, yo lo digo con franqueza, ¿no? Y quiero intentar abstraerme de temas ideológicos, ¿no? Porque... Pero, claro, Antonio Sánchez no es Felipe González, o Felipe González no era, o Pedro Sánchez ahora no es el Felipe González de entonces, y el PSOE de entonces, desgraciadamente, no es el PSOE de ahora. Yo creo que el PSOE de ahora se ha radicalizado, ahora se le dan a llamar el sanchismo, como una especie de derivación más a la izquierda de lo que ha sido el PSOE, esa socialdemocracia a la que hacíamos antes referencia, ¿no? Moderna, europea, y después, claro, pero además no le queda más remedio. En todas las cosas estamos hablando del futuro de España con un gobierno cuyos socios son los que quieren romper España, ¿no? Entonces es que se genera una paradoja, ¿cómo se llama? Y concretamente uno de ellos, los de Podemos, en este caso, que quieren quitar todo lo que tenga que ver con esa época de transición, que fue una época en la que todos se dieron un abrazo para mirar hacia adelante, ¿no? Y tanto gente desde la derecha más derechona hasta la izquierda más radical se unieron y tiraron para adelante de un país que, bueno, pues que habrán quedado sus heridas y sus cosas, pero que ahora parece que quieren reeditarlo, y así es francamente complicado. Yo creo que es inviable, sobre todo porque, a pesar de que diga Miguel que, bueno, que fuera de entrar en condiciones ideológicas y políticas, ha pegado un repaso a los de un lado y se ha quedado ahí tan ancho. Claro, ¿cómo vas a poder, no? Es un poco como lo de vamos a llegar a acuerdos por este presupuesto donde yo tengo mayoría absoluta y voy a llegar a acuerdos, ¿no? A ver, si en aquel momento entraron en los pactos de la Moncloa el amplio espectro
de las posiciones políticas que había en el Congreso de los Diputados y que había en la sociedad, en estos momentos yo creo que la sociedad está tan sumamente polarizada de un extremo a otro que es del todo inviable. Ese posible pacto podría darse en los partidos más centrales, véase PSOE, Partido Popular y algunos otros partidos centrales, pero no así veo yo ninguna mesa sentados llegando a acuerdos a Podemos y a Vox, por ejemplo. No lo vería. Si bien en aquella época sí había partidos que estaban más polarizados y a pesar de ello esa polarización no era tal como para evitar este tipo de pactos, en estos momentos yo creo que no se cumple ningún requisito mínimamente razonable que a mí me produjera la sensación de vamos a perder el tiempo por a ver si lo logramos, porque yo lo veo que es del todo inviable. No veo bajo ningún concepto a Podemos y a Vox sentados en la mesa para llegar a algún tipo de acuerdo. Con lo cual, bueno, estaría bien llegar a acuerdos o algún tipo de pacto que nos permitiese caminar juntos en una hipotética gran crisis que pueda surgir en 1 año, 2 años. Estaría bien, pero recordemos que este año es año de elecciones y el principio del próximo año, finales de este, es año de elecciones generales. No es el momento. Ningún partido político va a sentarse para llegar a ningún tipo de acuerdo. Solo ninguno. Perdón, estaba retrocediendo históricamente a ver si había algún caso en donde esto hubiese pasado y no recuerdo ninguno. No se puede dar. Es ilógico. Nadie se pega un tiro en el pie, con ganas, además. Entonces, como planteamiento está bien, como planteamiento genérico, pero desde un punto de vista pragmático esto no se va a dar. No perdamos el tiempo en este tipo de cuestiones y entelequias que sabemos que no se va a dar, al menos este año. Bueno, en fin, veremos en qué queda, si al final fragua no esa propuesta. Lo veo difícil, pero en cualquier caso, dicho está, ¿no? El consenso yo creo que ahora más que nunca hace falta, hace falta porque efectivamente la sociedad está más polarizada que nunca y quizás un poquito de consenso nos haría falta, primero entre las fuerzas políticas para que la sociedad fuese un poquito también más unida, ¿no? No, evidentemente sí, sería el reflejo fantástico, pero yo estoy de acuerdo, pero no ya solo, te lo digo de verdad, Antonio, y no solo entre Podemos, los Bildu y Vox, es que ni siquiera con el PSOE, ¿no? El PSOE actual, que no es, o sea, el sanchismo, ¿no? Digamos, el sanchismo, esa radicalidad, Miguel, que puede haber venido bien, ¿no? No, yo creo que no es el PSOE ese. Que decir que el PSOE actual es radical de izquierdas, yo creo que no. A lo mejor te gustaría verlo así, pero para las personas que somos de izquierda, decir que el PSOE está radicalizado de izquierda, a mí me entran sudores fríos, ¿sí? Solo de pensar que va. Está más a la derecha, quizás. Sí. Pues entonces, el contrapeso se les ha ido de las manos. Por hacerle contrapeso a la izquierda, yo creo que se le está yendo de las manos para el otro lado. Es lo de el juego de la cuerda, ¿no? Que tú dices, tú, venga, no me tires mucho para allá y empiezo yo a tirar para acá. Y yo creo que está ganando un poco para irse a este lado. Sí. Bueno, señores, por eso lo vemos un poco diferente, ¿no? Nos vamos, no hay tiempo para más. Agradecerles como siempre su atención y también a nuestros picoteros. Gracias a Antonio por estar aquí. Muchas gracias a vosotros. Lo mismo te digo. Muchísimas gracias. Que disfrutes de esta semana. Muchas gracias. Y a ustedes agradecerles como siempre su atención. Hoy debido pues a evidentemente este contratiempo que hemos tenido no hemos podido hacer informativo más que en los medios digitales, así que permanezcan atentos más que nunca a nuestra página web turismoextremia.com y a nuestras redes sociales donde le informaremos de lo que acontece en Mérida y en nuestra comunidad. Mañana regresamos a una nueva edición de La Picota aquí en Televisión Extremeña en torno a las 10:25 de la noche. Hasta entonces, buenas noches y sean felices.